Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Se dividió el PLD, dice Rosario, Rosario Espinal, y que qué bueno que se dividió. Crónica de una muerte anunciada, bueno, sí, señor. Debates, ¿verdad? Y muchos más debates, debates de pocos frutos. Tuviste ayer esa plataforma que le sirvió al presidente antes de ayer, Danilo Medina, para él hacer su discurso, que no fue un discurso, porque un discurso de un estadista, eso parecía, No, un desahogo. yo decía esta mañana un desahogo de mucho enojo, como se ha referido mucho, lo hacías tú también ayer. Así es. Pero parecía más bien un pleito de comadres de empalizada ya, como por allá, por Arroyo Cano, por Mogollón, por Villa Jaragua también, para que no digan. Así un penco pleito entre dos comadres. Ajá, ahí aplica la palabra. Pero bueno, mucho más allá de esa nota o cosa que uno intenta darle para reírse de la seriedad que implica lo que está ocurriendo aquí en el país con estas discordias que han partido de muchas subjetividades, de muchos rencores, de muchos situaciones desconcertantes en verdad, ¿no? Totalmente. Sí, sobreestimaciones de egos que son hoy una especie de perfil para un enfriamiento bastante sectario con miras a esos comicios del próximo año, con polos bastante fuertes, con raíces muy común de una carrera por el poder que están enredados en esa rivalidad que viene desde hace un buen rato, Ujú. que no es de ahora. Y es fácil. Esa De rivalidad años. entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Toda una historia sobre estar o no estar en el poder sin una elocuencia sólida sobre lo que debe hacerse con ese poder, que es bastante codiciado por muchos. Y ellos que lo han probado, pues también. Pocas informaciones sobre planes que pudieran ser viables del gobierno en esas peroratas, sobre todos estos episodios de confrontación que se han dado, una confrontación de reproches abundantes, que es lo que ha habido. Por eso yo he dudado siempre y no me pareció que fue un discurso de un estadista lo que se produjo antes de ayer. Se hubiese preferido que esas disparidades fueran más propias de un presidente de la República, no tan pasionales como para eludir recíprocamente llamarse por sus nombres, como ocurrió con el presidente Medina y el presidente Fernández, mientras el país se ocupa de condenar ese uso de los recursos del Estado como se han hecho en la pasada competencia y reclamando auditorías de cómputos finales y todas estas cosas, porque en medio de todas estas contradicciones, a nadie le quedó claro ni te arrojó la transparencia necesaria que se necesitaba en las elecciones primarias, que uno sentía que podían ser diferentes porque ahora tenía la intermediación de la Junta Central Electoral. Fue peor. Y con esto aprovecho para definitivamente agotar mi turno, que siempre es al final y lo hago ahora, para dar entonces espacio a Jesús, porque me meto en el tema eh, un poco haciendo esta reflexión sobre lo que nosotros hemos visto precisamente. Un panorama que está bastante ensombrecido, que asumir la voz cantante de uno de los bandos, hablar con dimes y diretes y cuestiones como que yo he hecho una mejor gestión o yo he hecho una peor gestión, como decía el presidente Danilo Medina. Y la verdad es que yo creo que la referencia es muy válida para tú darte cuenta si se ha hecho en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 8 años una buena gestión. Y me gustaría muchísimo compartirles, incluso hasta pasarles el link de lo que nos dicen, de los datos que están disponibles en las páginas web del Foro Económico, para dejar bastante claro, señores, qué es lo que ha ocurrido con República Dominicana en los rankings mundiales, que nos podían a nosotros decir si nosotros hemos sido un buen o un mal país. Por ejemplo, nosotros somos, República Dominicana, la peor institución pública, es el 8º país y el 5º en el continente. En corrupción tenemos el tercer lugar mundial, y en el continente. Desvío de los fondos públicos, es decir, robar el dinero del pueblo. Tercer lugar en el mundo y el segundo en el continente. Imagínense ustedes si nosotros tenemos un lugar importante. Influencia indebida, 4º lugar mundial
y en el continente. Independencia judicial, ahí somos grandes nosotros. Octavo del mundo y quinto en el continente. En sobornos, en el mundo somos el lugar 22, somos el cuarto en el continente. Yo creo que nos quedamos chiquitos. En favoritismos, en las decisiones de los funcionarios del gobierno, nosotros tenemos el segundo lugar. O sea, eso es tráfico de influencia, eso es todas esas denuncias que se hacen en esa dirección, en el mundo y en el continente. Eficiencia en el gasto. Mira, estamos de oro nosotros. En la eficiencia en el gasto, nosotros somos el sexto en el mundo y somos cuarto en el continente. O sea que nosotros tenemos muchísimos datos que nos pueden decir ahí en esa página y que se la voy a compartir e incluso a los compañeros de transparencia y del Foro Económico que nos cuentan a nosotros cómo nosotros andamos, ¿verdad? En verdad nosotros andamos en el mundo y en el continente, en los rankings que nos dice si las últimas gestiones han sido buenas. Si nos vamos a lo que tenemos nosotros ahí, por ejemplo, datos tan simples como el que nos pasa después de escuchar esas limitaciones que tenemos, Jesús, una oyente que se llama Victoria Duval y dice la vergüenza que implica, por ejemplo, para la escuela pública Arzobispo Valera, por allá en nuestra comunidad, en Neiva, que está, ya tú sabes, en unas vicisitudes increíbles, y eso nos sirve de muestra de cómo está el tema aquí, de la educación, del tema de la salud, señores, que nosotros estamos ¿en qué lugar en el continente? Yo creo que nosotros estamos en los peores lugares, pero estamos en los peores lugares con el tema de la violencia, en tema del accidente, de accidentes de tránsito. Ahí no hay quien nos gane a nosotros un segundo lugar a nivel mundial y un primero en el continente, vinculado esto total y absolutamente al tema de la educación. Entonces yo creo que esos son los parámetros que nos pueden a nosotros servir para decir si estos han sido unos buenos o unos malos gobiernos, mucho más allá de los discursos llevados y traídos por estos gobernantes, ¿no? Con unos discursos, pero óyeme, tan limitados, y tan personalizados, que definitivamente, señores, más que regocijo, lo que nos provoca es pena, lo que nos provoca es ganas de llorar. Entonces ese es un panorama que es bastante ensombrecido, en definitiva, después de asumir esa voz cantante del bando oficialista, aquel que parecía ceder esa primacía a un relevo, dizque de modesto y cauto verbo, ¿verdad? Esa es otra pena y otra vergüenza que yo hubiese sentido. A quien correspondía hablar después de todo lo que ha ocurrido al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que correspondía hablar perfectamente al que fue candidato de esas elecciones primarias. Eso nos muestra entonces también esas limitaciones, ese reciente pronunciamiento del presidente entonces Danilo Medina, que concluiría su mandato en el 2020, pero que en el inconsciente parece que todavía queda claro que seguirá siendo el presidente, lo que confirma lo que muchos hemos creído del danilismo sin Danilo y de una utilización simplemente de un delfín que parece que manejaría como marioneta, y eso quedó bastante claro. Dejó claro que en las próximas elecciones el triunfo sería suyo, no del rostro que ha estado apareciendo en los escenarios como es el candidato. O sea que está bastante ensombrecido, está bastante complicado este cuadro político electoral y más allá también en términos de las instituciones, en términos del futuro del país, en términos de la institucionalidad, ¿no? Todo eso está bastante ensombrecido. Con los que están aquí y los que están en sus casas, yo gano. Así es. Yo gano las próximas elecciones. Así es. El yo, que fue algo que estuvo bastante presente en el discurso del presidente Danilo Medina, pero aquí no podemos negar algo. Son esas discordias que parten de todas estas subjetividades en esta coyuntura, que es más complicada que lo que desde el oficialismo se quiere hacer creer. Llévatela.